este video vamos a hablar acerca de la farmacocinética. La farmacocinética estudia el comportamiento o evolución temporal desde un punto de vista cuantitativo de los fármacos en el organismo, desde que son administrados hasta que se eliminan. Es decir, va a estudiar lo que es la relación dosis-concentración. El fármaco depende de 5 procesos. Aquí podemos ver el acrónimo LADME, donde L hace referencia a liberación, la A a absorción, la D a distribución, la M al metabolismo y la E a la excreción o eliminación. Dentro de la liberación tenemos las fases, que es la disgregación, la disolución y la difusión. La disgregación es el paso de formas sólidas a partículas más pequeñas. La disolución, paso de las formas sólidas a solución, es el paso con mayor trascendencia en su posterior absorción. Y la difusión es el paso del fármaco disuelto a través del fluido. Que afectan a la velocidad de disolución tenemos la solubilidad del fármaco, el tamaño de partícula. Decimos que a menor tamaño de la partícula, mayor es la velocidad de disolución. La viscosidad, a mayor viscosidad, menor es la velocidad de disolución. La temperatura, a mayor temperatura, mayor es la velocidad de disolución. La agitación por lo general aumenta la velocidad de disolución. El fármaco se encuentra disuelto, los procesos de absorción, distribución y eliminación requieren el paso del fármaco a través de las membranas biológicas. Para esto existen los mecanismos de transporte, los mismos, que son 6, donde tenemos la difusión pasiva, la difusión conectiva, el transporte activo, el transporte facilitado, el par de iones y la pinocitosis. Vamos a poder observar lo que son los mecanismos de transporte, sus características y algunos ejemplos. El primer mecanismo sería la difusión pasiva. Este se da a favor de un gradiente y sin portador. Depende del coeficiente de disociación del fármaco y del pH del medio. En ejemplo tenemos el ácido, las bases débiles, es decir, la mayoría de los fármacos. El siguiente mecanismo sería la difusión convectiva. Este se da paso a través de los poros de la membrana. Depende del número y el tamaño del poro y lleva la viscosidad medio. El siguiente mecanismo sería el transporte activo. Este está en contra de un gradiente de concentración. Requiere portador, es específico y saturable. Aquí tenemos el calcio, el hierro, los monoglúcidos, los aminoácidos, vitaminas, hormonas y fármacos pirata. El próximo mecanismo sería el transporte facilitado. Este se da a favor de gradiente, requiere portador, es específico y saturable. En los ejemplos tenemos la vitamina B12, la B1 y la B2. El siguiente mecanismo sería el par de iones. Esto es la unión con un ion del signo contrario con formación de un complejo neutro. Aquí, por ejemplo, tenemos el propanolol, la quinina. Y el último mecanismo sería la pinocitosis. Esta se da a través de vesículos englobantes. En su ejemplo tendríamos las moléculas grandes, la vacuna polio, las vitaminas liposolubles, etc. En el lugar de absorción, administración por vía oral. Los fármacos se absorben principalmente en este signo delgado. Una gran superficie de absorción, elevado flujo sanguíneo, presencia de bilis, mecanismo de transporte activo. Medicamentos de carácter ácido, intestino delgado, estómago, colon. Medicamentos de carácter básico, intestino delgado, colon y estómago. Fisiología del lugar de absorción, administración por vía oral, vaciado gástrico. Condición del periodo de latencia previo a la absorción de los fármacos incluye en la biodisponibilidad en velocidad, factores que modifican el vacío gástrico, volumen de alimento, aumenta volumen y disminuye velocidad de vaciado. Consistencia del contenido gástrico de líquidos, semisólidos y sólidos. Deseo de alimento, frío, caliente. 4. pH, valores de pH extremos inhiben del vaciado gástrico. Composición de la dieta, disminuye el vaciado. Lípidos, proteínas y glúcidos. Medicamentos, activan el vaciado colinérgicos, procinéticos, guanetidina y antiácidos ricos en ImG. Inhiben el vaciado anticolinérgicos, opiáceos, isonicida, cloroquina, alcohol y antiácidos ricos en AL. Motilidad intestinal, influye sobre la biodisponibilidad en magnitud. Un vaciado intestinal rápido disminuye la biodisponibilidad en magnitud. Administración por vía oral. Medicamentos con biodisponibilidad reducida por efecto de los alimentos. Medicamento y mecanismo. En general para todos los fármacos. En velocidad reducida por retraso en el vaciado gástrico. Tetraciclinas, formación de quelatos insolubles con cationes metálicos trivalentes, K, Mg, Fe y Al.
histámicos, eritromicina, levodopa, aumento de degradación en medio gástrico por retraso del vaciado, lactamicos, levodopa, metildopa, baclofeno, competencia a nivel de absorción de componentes aminoácidos de dieta. Medicamentos con biodisponibilidad aumentada por el defecto de los alimentos. Medicamento: propranolol, metoprolol, alprenolol, espironolactona, hidralazina. Mecanismo: disminución del metabolismo hepático presistémico por aumento de flujo sanguíneo esplánico. Medicamento: vitaminas hidrosolubles, clorotiazida e hidroclorotiazida. Mecanismo: formación de quelatos insolubles con cationes metálicos y trivalentes. Carbamazepina y nitrofurantoína. Aumento de la disolución al aumentar las secreciones gastrointestinales. Cinética de la absorción: cuantifica la entrada de fármaco en la circulación, engloba los procesos de liberación, absorción y eliminación presistémica. La cantidad absorbida se considera igual a la administrada cuando se administra por vía intravascular. Suele expresarse como el área bajo la curva de concentraciones plasmáticas. Distribución: permite el acceso de los focos a los órganos donde debe actuar y a los órganos que los van a eliminar. Principales comportamientos del organismo. Distribución: unión a proteínas plasmáticas, unión reversible, factores que influyen en la unión a proteínas plasmáticas. Tipo de compuestos: se unen en mayor proporción los más lipófilos. Tipo de proteína: albumina, focos, neutros y ácidos. Existen 4 puntos de unión. Tipo 1, warfarina, poco específico, se unen otros fármacos y la bilirrubina. Tipo 2, diazepam, más específico, unión de ácidos carboxílicos. Tipo 3, tamoxifeno. Tipo 4, digoxina. Glicoproteína, focos básicos, ejemplos de opioceos, eritromicina y bloqueantes. Lipoproteínas, focos muy liposolubles, ejemplo, ciclosporina. Globulinas, transporte de sustancias endógenas, por ejemplo los esteroides. Distribución: modificación de la unión del APP. Factores que influyen en la unión a proteínas plasmáticas. 1. Edad: recién nacidos, menor unión a APP, mayor fracción libre del fármaco. Ancianos, menor concentración de albumina y mayor de A1 glicoproteína. Segundo, gestación, menor unión a APP, albumina, mayor fracción libre del fármaco. Factores patológicos: reducción de la albumina, insuficiencia renal hepática, quemados, malnutrición, aumento de albumina y hipotiroidismo. Distribución a través de la pH. La barrera hematoencefálica está formada por un conjunto de estructuras que dificultan el paso de sustancias hidrófilas desde los capilares del sistema nervioso central. Mecanismos de difusión pasiva: por tanto, la liposolubilidad del fármaco es esencial. No atraviesa el foco unida a AP plasmáticas. Medicamentos hidrofilios: no atraviesan las barreras hematoencefálicas. Medicamentos muy lipofílicos: acceden al cerebro con rapidez, ejerciendo un efecto intenso pero corto. Ejemplo, tiopental. Medicamentos lipofilos: acceden al cerebro de manera escalonada, ejerciendo un efecto más duradero. Es una de las fases clave de la farmacocinética de un medicamento, ya que determina su inactivación y activación, por lo tanto sus efectos con frecuencia implica la inactivación del compuesto original. Pero hay situaciones en las que algunos metabólicos son iguales de activos o incluso más que el compuesto original, los que pueden producir prolongación de los efectos. ¿En qué órgano el metabolismo de un fármaco? El principal órgano donde tiene lugar el metabolismo es el hígado, aunque también tiene capacidad metabólica otros como los pulmones, el riñón o la propia sangre. En el hígado el metabolismo puede tener lugar mediante 2 tipos de reacciones. Que la reacción de la fase 1, esta nos dice que incluye las reacciones de oxidación
reducción e hidrólisis destinadas a convertir las sustancias que van a ser eliminadas en más polares y más hidrosolubles. De todas ellas, las más utilizadas por los fármacos son la oxidación y el sistema más utilizado en el sistema de oxidativo de microsomas hepáticos denominado citroma. Tenemos las reacciones de la fase 2, son reacciones de conjugación en las que el fármaco procede de la fase 1, se acopla a un sustrato con lo que aumenta de tamaño y puede ser eliminado más fácilmente. Requiere aporte de energía y pueden intervenir diversas sustancias. Factores que afectan el metabolismo de un fármaco. Tenemos la edad. Esta nos dice que es especialmente importante en las etapas extremas de la vida. Los sistemas inmaduros de los neonatos y de los recién nacidos provocan que el metabolismo de algunas sustancias no se produzca como el adulto. Inductores enzimáticos son fármacos o sustancias que aumentan la actividad metabolizante. Esta inducción se lleva a cabo fundamentalmente en el hígado, pero puede desarrollarse en otros sistemas. Inhaladores enzimáticos. Un fármaco puede producir e inhalar el metabolismo de otro cuando ambos se metabolizan por sistemas enzimáticos comunes. Factores patológicos. Generalmente se trata de enfermedades hepáticas que provocan alteraciones en el flujo sanguíneo hepático o en la capacidad metabólica, o ambas en que afectan de forma diferente según el fármaco de que se trate. Es la eliminación del fármaco y sus metabolitos del organismo. El riñón es el principal órgano excretor. Los pulmones, el aparato digestivo y los líquidos biológicos son vías alternativas de excreción. Existen dos tipos de excreción, las cuales son la renal y la no renal. En la renal podemos explicar sobre los fármacos hidrosolubles y en la no renal sobre la vesícula biliar, las glándulas mamarias y la saliva. ¿Qué es la excreción renal? De fármaco que es excretada a través de la orina, la cual da un resultado que es la filtración glomerular o fracción libre, el mismo que es un proceso pasivo y no saturable. La reabsorción tubular pasiva, que depende del pH de la orina. La secreción tubular reactiva es la fracción libre y unida a proteínas plasmáticas. Este tipo de eliminación es especialmente importante para los fármacos que no se metabolizan. La excreción biliar es un fármaco el mismo que es eliminado de forma inalterada por la bilis a través del conducto biliar hacia el intestino, y luego este absorbe el fármaco y lo vuelve a enviar a la circulación sistémica, el mismo que es excretado por la bilis, y así continúa sucesivamente su forma cíclica. La excreción a través de la leche materna es muy importante esta vía, la cual puede tener el fármaco al no pasar la leche materna al lactante. Si hubiera alguna alteración en esta vía, no tiene importancia en la alimentación global del medicamento. Es la excreción salivar. La importancia radica a la hora de detectar la presencia mucosa en el organismo y saber además su concentración en sangre, ya que la concentración de la saliva es similar a la fracción libre en el plasma, es decir, evita la extracción de sangre y solo con una muestra de saliva podemos saber la presencia o no de la misma en los pulmones.